River Plate es un club que a lo largo del tiempo dispuso de una gran cantidad de jugadores, ya sean refuerzos o juveniles. Tal es así que la institución es una de las que más figuras sacó en la historia del fútbol argentino. Si bien una gran cantidad de jugadores lograron brillar con la banda roja, muchos no llegaron a tener lugar y decidieron marcharse. En esta ocasión vamos a analizar los jugadores que se fueron de River en condición de libre. En estos últimos 10 años se agravó la situación de que los futbolistas, además de irse, terminan desvinculándose de la institución sin renovar o en otros casos rescindiendo su contrato, situación que invalida una negociación que pueda redituar económicamente al club por los derechos del jugador. Cabe destacar que en algunos casos es entendible porque están cercanos a su retiro o por falta de continuidad. A veces el mismo club es el que le renueva o decide rescindir el contrato, pero en otras ocasiones se enciende la polémica y los jugadores no solo no renuevan, sino que deciden marcharse con el pase en su poder. En esta primera parte vamos a analizar los casos de estos últimos 5 años. Jonathan Maidana llegó en 2010 desde Metalist de Ucrania. La institución de Núñez había adquirido su pase por alrededor de $2 millones. El defensor estuvo 8 años ininterrumpidos, convirtiéndose así en un ídolo contemporáneo del club, y además de ser un gran protagonista en el ascenso, también fue parte de casi todos los títulos de la época dorada de Marcelo Gallardo. Maidana ya no tenía un alto valor de reventa y ante su buen paso por el club, su salida no fue polémica ni mucho menos, ya que River estaba más que agradecido con el defensor, por lo que en 2019 se marchó al Toluca de México en buenos términos. Camilo Mayada. River había adquirido al uruguayo desde Danubio por $1,5 millones a cambio del 55% del pase en 2015. El lateral derecho estuvo 4 años y medio en el club y además de ser una pieza fundamental en el equipo, siempre fue uno de los primeros recambios en el equipo de Marcelo Gallardo. En 2019 el club de Núñez pensaba que la renovación estaba concretada, pero finalmente no se termina dando, por lo que a Mayada se le termina venciendo el contrato y se marcha como agente libre a Atlético San Luis de México. Kevin Civile, el defensor proveniente desde las inferiores, debutó en River en 2018, pero con la banda solo pudo disputar 4 partidos. Ante la falta de continuidad, no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes para la renovación. El vínculo venció en 2020 y el jugador se marchó con el pase en su poder al Valencia. Marcelo Larrondo. En 2016 llegó como uno de los mejores refuerzos del mercado de pases. El club de Núñez lo adquirió de Rosario Central por alrededor de $3,5 millones. Sin embargo, nunca pudo recuperar la gran inversión que hizo por el delantero. Luego de un primer año con pocos partidos, en 2017 las lesiones lo terminaron de alejar de la cancha, y cuando se recuperó, lo mandaron a préstamo a Defensa y Justicia. Posteriormente también lo cedieron a Unión La Calera, pero el nivel nunca remontó y en 2020 terminó rescindiendo su contrato para irse a Tigre. Nacho Escoco, otro fichaje sensación para River. En 2017 la institución le abonó cerca de $2,800,000 a Newell's por su pase, y al inicio del delantero fue récord, anotó 11 goles en sus primeros 11 partidos. Escoco tuvo un buen paso por River, pero las lesiones no lo dejaron tener la continuidad que se merecía. Ya con 35 años, en 2020 decidió no renovar su contrato y llegó como agente libre a Newell's, club en el que jugaría su último año y medio de carrera. Iván Rossi, un negocio que no le salió nada bien a River. En 2016 el millonario le pagó a Banfield alrededor de $3 millones por su pase, pero el mediocampista nunca terminó de convencer. En River solo jugó 20 partidos y la institución lo mandó a préstamo a Huracán en 2018 y a Colo-Colo en 2019. Luego de las sesiones, la consideración por el cuadro de Núñez estaba cada vez más alejada, y el juvenil, que llegó como un refuerzo que ilusionaba, terminó rescindiendo su contrato y se fue libre a un club de la Serie C de Italia. Zacarías Morán Correa, el surgido de las inferiores de River, tuvo su debut oficial en 2017, pero ese fue su único partido con la banda. El mediocampista primero fue cedido a San Martín de San Juan en 2018 y luego pasó por Chacarita en 2019. Al regresar de ese último préstamo a mediados de 2020, tampoco logró estar en los planes del muñeco, por lo que en el arranque del 2021 decide rescindir su contrato y se marcha a Richmond, equipo de la tercera división de Estados Unidos.
Alan Marcel Picasso, otro caso en el que un juvenil nunca pudo asentarse en el primer equipo. El delantero debutó en 2017 frente a San Martín de San Juan y ese mismo partido se dio el lujo de convertir un gol. Sin embargo, luego de eso solo disputó un partido más y una lesión lo alejó de las canchas. En 2019 se fue cedido a Villadálmine y al volver estuvo un tiempo sin jugar hasta que quedó libre en 2021 y recién en 2022 logró fichar por Fuente de Cantos, un equipo de la sexta división de España. Tomás Andrade era una de las grandes apuestas de la cantera del Millonario. En 2013 salió campeón del Mundial Sub-17 de clubes con la sexta división. En ese torneo fue elegido mejor jugador del certamen. En 2015, sin chance de debutar en el equipo de Marcelo Gallardo, se va a préstamo con opción de compra al Bournemouth. Allí tampoco llegó a debutar y el club inglés no hizo uso de la acción, por lo que el mediocampista retornó a River. Una vez en el Millonario, tras buenas actuaciones en las inferiores, en 2016 logró debutar en un partido frente a Vélez. Trataba de un momento muy esperado por los hinchas del Millonario que esperaban mucho de él. Tan buenas eran sus cualidades que bastaron unos minutos para que se lo empiece a comparar con el mismísimo 10 de River en ese momento, Andrés D'Alessandro. Sin embargo, el paso del mediocampista fue bastante regular y tras no convencer y perder lugar en el equipo, la institución de Núñez lo comenzó a mandar de préstamo en préstamo. En 2018 pasó por Atlético Mineiro, al volver en 2019 lo mandaron a Atlético Paranaense y en 2020 se fue cedido a Argentinos Juniors, pero tras tener pocos minutos en el bicho, rescinde el préstamo y el contrato en River, porque no iba a ser tenido en cuenta, y ese mismo año se marcha como agente libre a Sudamérica de Uruguay. Jorge Moreira. Tras un gran desempeño en Libertad, en 2016 el Millonario le paga $2.500.000 al club paraguayo por el pase del jugador. El lateral derecho se afianzó rápidamente en el equipo y logró ser titular en casi todos los partidos. Sin embargo, una lesión en 2017 lo alejó de las canchas por 8 meses y nunca recuperó la consideración que supo tener. En 2019 se decidió que se fuera a préstamo a Portland de la MLS, donde consiguió continuidad y sin chances en el conjunto de Núñez, se renovó su cesión por unos meses más. Al volver a River solo pudo jugar 2 partidos y en julio de 2021 quedó en libertad de acción. Tras quedar como agente libre, el paraguayo anunció su retiro profesional, pero luego de 6 meses el lateral derecho de 32 años fue presentado en el club 12 de octubre de Paraguay. Rafael Santos Borré llegó a River en 2017 desde Atlético Madrid en una operación que costó 3.500.000 euros por el 50% de su pase. En el Millonario el colombiano se ganó el cariño de todos los hinchas y se convirtió en el goleador de la era Gallardo con 55 goles. Pero en 2021 Borré decidió no renovar y fue una sorpresa para el Millonario, ya que el club no iba a perder solo desde lo económico, sino que también iba a perder a un futbolista irreemplazable para el plantel. Cabe destacar que si bien el delantero se marchó a Frankfurt en condición de libre, dejó $2 millones como compensación a la institución de Núñez. Joaquín Arzura. Tras una gran temporada en Tigre, en 2016 River adquiere el 60% de su pase por $1.500.000. Pese a la inversión que hizo el Millonario, el volante solo jugó 19 partidos y no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Sin lugar en el club, fue mandado a préstamo en 5 ocasiones. Pasó por el Osasuna, el Almería, Nacional, Huracán y el último fue el Panetolikos de Grecia. Tras finalizar la última sesión, el club de Núñez y el mediocampista no encontraron una mejor opción que acordar una rescisión de contrato, y en 2021 Arzura se terminó yendo libre a Instituto. Enrique Boloña. En 2016 llegó a River para reforzar el plantel. Sin embargo, el arquero poco lugar tuvo en el equipo y solo le tocó atajar en 18 partidos. Igualmente su estadía en el Millonario fue extensa y pudo integrar una gran época en la que River ganó buena cantidad de títulos. Ya con 39 años, en 2022 se le venció el contrato y se marchó libre a Banfield. Lucas Prato. Se trata del fichaje más caro de la institución. El delantero fue adquirido desde San Pablo por 13 millones de euros en 2018. A pesar de ello, a base de goles importantes y títulos, el oso hizo valer cada centavo que el Millonario pagó por su ficha. Pero lastimosamente una lesión en 2019 lo aleja de las canchas y de la consideración de Marcelo Gallardo. Los buenos presentes de Borré, Suárez y de un Julián Álvarez que ya pedía pista, provocó que Prato no encuentre lugar en el equipo y decidió irse a préstamo
préstamo con opción de compra al Feyenoord de Holanda. Esta acción poco le gustó al técnico, que pretendía tenerlo para los momentos importantes, pero el delantero quería continuidad. El club holandés no hizo uso del cargo para adquirir al jugador, y con contrato en River hasta junio de 2022, a mediados de 2021, el Oso y la entidad de Núñez llegaron a un acuerdo y extinguieron su vínculo. Al poco tiempo, termina llegando libre a Vélez. Fabricio Angileri. El lateral izquierdo llegó desde Godoy Cruz en 2019 por alrededor de $2.200.000 por el 80% del pase. Al poco tiempo se afianzó como titular y hasta le llegó a ganar el lugar al histórico Milton Casco. Tan buenos fueron sus rendimientos que en 2021 Lionel Scaloni lo evaluó con atención para convocarlo a la selección argentina, y así entró en el radar de clubes europeos. A pesar del buen momento, su carrera dio un giro inesperado, ya que en el arranque del 2022 el mendocino decidió no extender su contrato. Ante la situación, el club de Núñez se puso firme y decidió que el que no renueva no iba a jugar. Por cuestiones de contrato, la institución le debía aportar al jugador un sitio donde pueda entrenarse, por lo que se optó que Angileri se entrena a contraturno en el predio de Seiza hasta que se le termine la vinculación. Fueron 6 meses que estuvo separado del plantel y en julio se terminó marchando al Getafe con el pase en su poder. Benjamín Roleiser. El juvenil ya había amagado con marcharse libre cuando estaba en las inferiores. En su momento la situación se pudo aliviar y se le terminó extendiendo el vínculo hasta el 30 de junio de 2022. A 6 meses de que se le venza el contrato, el delantero de 22 años había llegado a disputar 34 encuentros con River. Sin embargo, al momento de renovar la oferta de la institución no pudo afrontar las expectativas que esperaba y el muchacho decidió rechazar la oferta. Y al igual que en el caso de Angileri, el joven fue apartado del plantel, por lo que tras 8 años de formación en la institución de Núñez, en 2022 Roleiser se termina marchando con el pase en su poder a Estudiantes de La Plata. Agustín Fontana. El delantero llegó desde Banfield en el 2021 y la operación costó alrededor de $1.700.000 por el 75% del pase. A pesar de que el club hizo una buena inversión por el futbolista, solo terminó jugando 15 partidos y no llegó a hacer goles. Fontana estaba lejos de estar en las consideraciones de Marcelo Gallardo y se termina acordando que se vaya a préstamo con opción de compra a Defensa y Justicia. El paso no fue bueno y la institución de Florencio Varela no hizo uso de la compra, por lo que el delantero volvió a River, pero en esta nueva etapa era Martín de Michelis quien estaba al mando. Sin lugar en el planteo táctico de Micho, Fontana se tuvo que entrenar apartado a la expectativa de encontrar un nuevo destino. Cabe aclarar que al delantero de 26 años ni siquiera se lo pudo bajar a reserva. Ante la compleja situación, Fontana rescindió su contrato con el club de Núñez y se fue con el pase en su poder a Sarmiento de Junín. Enzo Pérez. El mendocino llegó a River desde Benfica en 2017 por una suma cercana a los 3 millones de euros. En el club estuvo 6 años y medio, obtuvo 9 títulos y jugó 240 partidos. Más allá de eso, fue un referente nato en la mitad de la cancha y se ganó completamente el cariño de los hinchas. Enzo fue uno de los jugadores más importantes en la era Gallardo, pero con el cambio de entrenador las cosas no fueron iguales, y tras algunas diferencias con Martín de Michelis, el jugador ganó su último título con la institución y se marchó de manera heroica, por lo que a sus 37 años, el mediocampista decidió no renovar y a principios de 2024 volvió a Estudiantes de La Plata. Matías Suárez. En 2019 River acordó su pase con Belgrano en $2.800.000. El comienzo del cordobés fue mucho mejor de lo esperado y ese mismo año se convirtió en uno de los mejores jugadores del momento en el fútbol argentino. Sus buenas actuaciones no solo lo llevaron a ser indiscutido en el plantel de River, sino que también fue convocado por Lionel Scaloni a la Copa América. A pesar de ello, una seguidilla de lesiones lo fueron alejando de las canchas y poco a poco fue perdiendo continuidad. Si bien pudo recuperarse y volver en buena forma en algunas ocasiones, ya en el 2023 estaba lejos de mostrar un poco del nivel que supo mostrar, y solo le tocó jugar 236 minutos en un año. Si bien había rumores que se le podía llegar a renovar al delantero de 35 años, esto no fue bien tomado por los hinchas, que inundaron las redes y se mostraron en contra de una supuesta continuidad. Sin embargo, la institución optó por no renovar el contrato de Matías Suárez y el jugador se terminó marchando con el pase en su poder a Belgrano de Córdoba. Leo Díaz.
A raíz de un brote de COVID-19 en el plantel de River, el arquero que todavía no había debutado en la reserva debió debutar en un superclásico. El partido se disputó en la Bombonera y fue por los cuartos de final de la Copa de la Liga frente a Boca Juniors. A pesar de que el conjunto millonario quedó afuera en los penales, la actuación del joven fue determinante y hasta le atajó un penal al Ceneice en la tanda. Esa buena imagen no solo lo llevó a ser tapa de los diarios, sino que también la institución le ofreció su primer contrato. Leo Díaz firmó hasta diciembre de 2024, pero tras ese superclásico no volvió a sumar minutos en el arco de River, por lo que sin lugar en el equipo, a principios de 2023 el arquero se fue a préstamo a Las Vegas Lights, un club de la segunda división de Estados Unidos. El paso no fue bueno y volvió al Millonario a fin de año, pero al arquero no lo llamaron para que volviera a los entrenamientos y ni siquiera estuvo convocado a la pretemporada. Ante este contexto desfavorable, Leo Díaz decidió dar por terminado su vínculo en enero de 2024 y se terminó marchando con el pase en su poder a Nueva Chicago. Nahuel Gallardo, el hijo mayor del muñeco, debutó en la primera del club en octubre del 2017, pero el lateral solo jugó 7 partidos en River y nunca estuvo cerca de acercarse en la consideración del técnico. Con la intención de ganar rodaje se fue a préstamo a Defensa y Justicia en 2020, pero tampoco logró asentarse y terminó yendo de préstamo en préstamo. Primero a Colón en 2021 y luego a Once Caldas en 2022. Al volver de la última sesión a mediados de 2023 y con vínculo hasta fin de año, el defensor no entraba en los planes de Martín de Michelis de cara al próximo semestre e irrumpió su vínculo para quedar libre, por lo que en agosto se marchó a Sarmiento de Junín. Bruno Zuculini, 2018 llegó a River por alrededor de $3.200.000 desde el Hellas Verona. El volante ganó 9 títulos con la institución, pero no fue un titular indiscutido. Las presencias de Enzo Pérez, Leonardo Poncio y el surgimiento de Enzo Fernández generaban una rotación constante en el mediocampo. A pesar de ello, el futbolista no dejaba de ser una pieza importante para el entrenador y para el plantel. Sin embargo, a finales de 2022 las lesiones lo alejaron de las canchas y en 2023 solo pudo disputar apenas 2 partidos, por lo que la renovación era una incógnita. Ante la salida de Enzo Pérez y ya sin referentes en el mediocampo, Martín de Michelis le comunicó que iba a ser una pieza importante para su esquema, pero la oferta de la institución no convenció al volante y terminó su vínculo a fin de año. Ya en 2024 se fue con el pase en su poder a Racing. Tomás Lecanda, el zaguero central surgido de las inferiores, tuvo un debut soñado en una histórica noche de Copa Libertadores. Ese día Enzo Pérez fue el arquero y River le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe. El millonario llegaba al partido con 20 bajas por COVID-19 y el juvenil debutó de urgencia en un partido que lo dejó con una muy buena imagen para su futuro. A pesar de ello, solo llegó a jugar 2 partidos más y luego tuvo varios préstamos. En 2022 estuvo 6 meses en Barraca Central y al segundo semestre lo pasó en Aldo Civi, pero allí su estadía no fue buena y sufrió una de las peores lesiones para un futbolista: una rotura de ligamentos cruzados. Lecanda se recuperó de su lesión en River con la ilusión de ser considerado por Martín de Michelis, pero la historia no fue así y volvió a partir a préstamo, en esta ocasión a la reserva de Argentinos Juniors. Al volver de la frustrada sesión en el Bicho, Lecanda sabía que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador y de común acuerdo con el club se tomó la decisión de que salga en libertad de acción. En febrero de 2024 fichó con el pase en su poder con Tigre. Elías López. El joven llegó a los 11 años a River y debutó en 2019 de la mano de Marcelo Gallardo en un 1-1 ante Argentinos Juniors. Luego de eso solo fue utilizado en otras 2 ocasiones y para buscar rodaje en 2021 se fue a préstamo a Godoy Cruz. Su estadía fue buena y se decidió extender el vínculo con el club mendocino por un año más. Sin embargo, en agosto de 2022 sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y no pudo volver a jugar hasta que recibió el alta médica a partir de marzo de 2023. Al poco tiempo se lo mandó a otro nuevo préstamo. En esta oportunidad fue a Arsenal, equipo que a final de año pierde la categoría. Terminado el préstamo en Sarandí, De Michelis aclaró que no lo iba a tener en cuenta, y el lateral llegó a un acuerdo con los dirigentes e irrumpió su vínculo con el club para quedar con el pase en su poder. De esta manera, a principios de 2024 se incorporó a Sarmiento de Junín. Emanuel Mamana.
Luego de 6 años y medio en Europa, el defensor surgido de las inferiores regresó a River con el pase en su poder a principios de 2022. Durante su primer año, Mamana tuvo un papel destacado bajo la dirección del muñeco, pero debido a numerosas lesiones musculares, fue perdiendo relevancia. Ya en el mandato de Martín de Michelis, en varias ocasiones ni siquiera logró ser convocado debido a sus lesiones recurrentes y a la competencia en la defensa del equipo. Si bien había una cláusula para renovar su contrato por un año más, Mamana, sintiéndose fuera de sintonía con la institución de Núñez, decidió marcharse libre, y en el año 2024, el defensor se incorporó a Vélez. Salomón Rondón, el venezolano de 33 años, llegó a River en condición de libre a principios de 2023. Sin embargo, no le salió gratis al millonario. La institución compró el 100% de los derechos económicos por un monto cercano a los $2 millones. En el primer semestre se vio opacado por la presencia de Lucas Beltrán, goleador del equipo campeón de aquel torneo. Luego de la venta del joven delantero, De Michelis confió en Rondón y le dio más rodaje en el 11 titular. Al principio su juego no terminaba de convencer, pero el venezolano era una fija para la delantera de Martín De Michelis. A pesar de ello, en diciembre de 2023, Rondón pidió rescindir anticipadamente su contrato con el club, vínculo que finalizaba en 2025. Lo que alegó el delantero era que no logró adaptarse a la vida en Argentina, por lo que en enero de 2024, tras arreglar con la institución, se marchó libre al Pachuca de México.